La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva Open Session de Multiplica. Los saluda Mimi Arango desde Multiplica Medellín, Colombia. Hoy estamos con Gael Tomé y Rodolfo Torres. Ellos nos van a hablar sobre el Multiplica Way, que es un roadmap de innovación disruptiva para empresas grandes. Les cuento que Gael es el General Manager y Partner de Multiplica México y Rodolfo es el Director de Innovación. Entonces, hoy vamos a escuchar una charla bastante interesante de parte de ellos dos. Les doy la bienvenida y saludos a todos los que nos acompañan hoy. Tienen la palabra entonces Gael y Rodolfo. ¿Cómo están? Gracias. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña aclaración. Los asistentes ya saben que pueden hacer preguntas de manera escrita por medio del panel de GoToWebinar y al final de la sesión las estaremos respondiendo. Ahora sí. Muy bien, pues vamos a arrancar. Les vamos a platicar un poco de cómo nosotros encaramos el tema de innovación, tanto adentro de la empresa como en el trabajo con nuestros clientes. Y vamos a empezar hablando de los dos mayores enemigos que conocemos a la innovación. Se llaman la arrogancia y el sistema inmunitario de las empresas. No hay nada más arrogante que hablar de la arrogancia de los demás, entonces vamos a centrarnos en nuestra propia arrogancia en Multiplica y en cuando pensamos saber cómo van a ser las cosas, cómo deben de ser las cosas y cómo es algo que si quieres realmente innovar y hacer algo diferente, pues el punto de partida tiene que ser otro. Y el sistema inmunitario de las empresas es pues para qué cambiar algo que está dando resultados, es algo que no es natural y no es sencillo. Nosotros vemos retos para poder innovar hacia adentro. Llegamos a pensar que nuestros consultores son más ejecutantes que innovadores. Y que tenemos una cultura muy enfocada en el delivery y estamos en un mercado donde los clientes exigen delivery y eso hace que no sea fácil innovar. Y hacia afuera, pues sentimos que no siempre los clientes quieren innovar o quieren que innovemos con ellos o siempre compran nuestras ideas. Y es ahí a donde, si queremos poder innovar, debemos de abandonar esas creencias, que esas creencias sencillas son arrogantes de parte nuestra y son suposiciones, pero en la realidad seguramente si no es así o vas a terminar haciendo tu realidad así, ¿no? Si piensas eso. Entonces, por ejemplo, hemos hecho como test de personalidad de nuestros equipos para entender un poco los perfiles que teníamos y nos llevamos la sorpresa que tenemos tanta gente con perfiles de generadores como con perfiles de implementadores. Entonces, tal vez no era cierta esa creencia de que no teníamos la gente. Y también nos hemos dado cuenta que hay clientes y hay proyectos en el cual sí nos dejan innovar y nos ha llevado a repensar eso. Y el hecho de que si no logramos avanzar con la innovación es tal vez porque no hemos sabido vender esas ideas a nuestros clientes. Entonces, empieza por ahí, ¿no? Quitarse un poco la arrogancia de pensar de que no se puede o de que no se puede por razones externas. Y ese reality check en el cual vemos esa posibilidad de la innovación, ¿no? Y además, si nos queremos quitar otra capa de arrogancia, está el tema de ¿y qué tal si tienen razón? ¿Qué tal si los consultores que están enfocados en el delivery es nuestra ventaja competitiva y la razón por la cual tenemos negocio en el mercado? ¿Y qué tal si los clientes no necesitan tanto innovar porque son muy exitosos como están? Y seguramente la realidad, la verdad está en un punto medio. Claro que el delivery es una ventaja competitiva en el mercado para una consultoría y claro que esos clientes son empresas exitosas y que han sido exitosos sin reinventar su mercado, etcétera. Y todo eso no son impedimentos para
para la innovación. Pero son elementos que te explican cómo funciona y opera el sistema inmunitario de las empresas, ¿no? Y parte del reto que tenemos es eso, cómo pasar de un mindset a donde pensamos saber cómo funcionan las cosas, a un mindset a donde nos ponemos más curiosos y buscamos entender cómo funcionan las cosas y vemos ese entendimiento un poco más profundo hacia dónde nos lleva. Y al final nos ha llevado a formular el reto de innovación para nosotros de dos maneras. Primero, hacia adentro, cómo pasamos de una cultura de delivery a una cultura de innovación. Y de cara a los clientes, cómo logramos retar a sus modelos mentales exitosos de una manera constructiva, sin morir en el intento. Porque si vamos a innovar sin capacidad de delivery, no vamos a ir muy lejos. Y si retamos los modelos mentales de clientes que son exitosos, sin ofrecer valor a cambio y sin tener encontrar la forma de hacerlo, pues tampoco vamos a ser muy exitosos en ese camino de la innovación. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿para qué queremos innovar? Y nosotros lo tenemos un poco anclado al tema de nuestro propósito, que Multiplica, decimos que buscamos impactar profunda y positivamente la vida de las personas. Y eso es lo que es como nuestro punto de partida para el tema de innovación. Podría hacer las cosas 10 veces más potentes, eficientes, innovantes. Si no tuviéramos un propósito inspirador, no sería tan potente, porque lo puedes hacer por malas razones. Por ejemplo, no estoy seguro que quisiéramos inventar la bomba nuclear. Pues también es una innovación, pero es una innovación que al final tiene fines que no son tan positivos, digamos. Es debatible, pero entonces lo vamos a ver un poco a lo largo de lo que les vamos a contar, que mucho de la solución de esos retos también es un tema de cultura y es principalmente un tema de cambio de chip en las personas. Y entonces es algo en el cual el propósito puede apalancar, y es por eso que arrancamos nosotros el tema de la innovación basado en nuestro propósito, y nos lleva a un propósito de innovación. Sí, es interesante ver cómo la innovación por sí misma no aporta mucho valor, es decir, hacer las cosas de forma nueva, disruptiva, transformadora, en sí mismo puede partir simplemente de una curiosidad o de las ganas de ser diferente, si no está anclado en el propósito. Entonces, y no solo el propósito a nivel organizacional, en este caso, este pequeño ejercicio que hicimos con el equipo de Multiplica México, sino también un propósito individual, qué es lo que en los días difíciles te recuerda el por qué iniciaste el camino. Nosotros una forma de ver y medir la innovación, ahorita vamos a hablar un poquito de OKRs, Objectives and Key Results, tiene que ver con cambios exponenciales, tiene que ver con cambios en órdenes de magnitud de 10x o 10 veces 10 veces más rápido, 10 veces más eficiente, 10 veces más barato, 10 veces más deleitante, distintas formas de medirlo. Entonces aquí les quería compartir un primer borrador de OKRs, de Objectives and Key Results, que es una metodología que nace en Intel y luego uno de los inversionistas de Google, cuando nacía, implementó en Google, y a partir de eso es muy común en Silicon Valley y ahora en el resto del mundo. Y el primer objetivo es muy interesante, tiene que ver con desaparecer al asesor financiero. Como saben, en Multiplica trabajamos mucho con el sector bancario y el sector seguros, y entonces es interesante cómo veíamos cómo podemos utilizar el Machine Learning y la inteligencia artificial para desaparecer uno de los pilares fundamentales de la comercialización de productos financieros, que es el asesor financiero. Entonces, el objetivo era, ¿qué pasaría si desaparecemos al asesor financiero? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo sabemos si tuvimos un resultado clave indicativo de que lo estamos logrando? Bueno, pues construir un RoboAdvisor conversacional. Y ahorita hablaremos de lo que es un RoboAdvisor y lo que son interfaces conversacionales. ¿Y cómo vamos a medir? Bueno, pues un portafolio estándar, un RoboAdvisor te da 10%,
10% anual, hay unos que dan menos, 4% anual, entonces ya no nos fuimos por 10x, nos vimos un poco más tímidos y nos fuimos por un retorno de 4 veces más por encima de un portafolio de inversión estándar. Nuestro segundo objetivo fue hacia nosotros mismos, de cara no al cliente, sino a nosotros mismos, cómo hacemos 10 veces más eficiente el proceso de Product Design. Y ahorita vamos a ver nuestro proceso, cada oficina tiene su proceso y cada equipo establece más o menos su método de trabajo. Sin embargo, sí hay cierto orden en esa cadena de entrega de valor. Nuestro resultado clave para ver si estamos ahí por buen camino es construir una plataforma que genere código desde un sketch a mano, es decir, de nuestros talleres que hacemos de sketching, y al vuelo y en tiempo real genere el código del producto final. Y por lo tanto, como saben, en el corazón de todos nuestros sprints están las pruebas de usabilidad y user research. Si no ponemos el producto en manos de usuarios en etapa muy temprana, entonces creemos que no estamos haciendo product design de Multiplicaway. Entonces son estos dos key results. Y finalmente el tercero, que es el más ambicioso, es desaparecer Multiplica. Este es interesante. Sí, finalmente lo que estamos buscando con esos propósitos, esos objetivos de innovación es apalancar lo que es nuestro propósito. Entonces, vamos a hacer innovaciones para impactar tal vez 10 veces más personas de manera 10 veces más profunda y 10 veces más positivos. Y ese es el tipo de ideas con las cuales hemos empezado a jugar y a trabajar. Hay una componente que es un poco divertida, que nos proponemos el objetivo de destruirnos a nosotros mismos, porque pues finalmente la innovación, por eso también da tanto miedo a las empresas establecidas, porque es un proceso de creación de riqueza a través de la destrucción de lo que éramos o de lo que hacíamos antes. Entonces, finalmente nos lleva a nosotros a buscar disrupción en dos sentidos, de cara a nosotros mismos y también de cara a los clientes. Y nos da un poco de congruencia porque es muy fácil llegar como consultor externo y decirle a un cliente que tiene que adaptarse o morirse y cambiar e innovar. Es diferente tener la valentía de invertir tu propio dinero en hacer tu propia disrupción. Y entonces les vamos a contar un poco cómo nos ha ido en ese aspecto, ¿no? Primero, desde cara adentro, cuáles son las ideas que hemos tenido y cuál es el trabajo que hemos iniciado. Ok, entonces, de cara a nosotros mismos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo hackeamos nuestra propia cadena de entrega de valor? ¿Cómo hackeamos nuestro propio proceso de forma disruptiva? Y grandes rasgos es un poco una forma en que podríamos mapear ese proceso: inmersión, ideación, sketching, prototipado, pruebas de usuario, contenido, copy, frontend, quality assurance, analytics y el release del producto digital, ¿no? Hay tantos métodos como proyectos o equipos, pero este es uno para este ejemplo. Entonces, ¿cómo hackeamos ese proceso? Bueno, no somos los únicos que han pensado en esto. La unidad de proyectos especiales de Airbnb tiene exactamente la misma cuestionamiento. Y planteamos la idea de que entre la idea y el producto digital, el tiempo entre la idea y el producto digital debe ser igual a 0. Es decir, del momento en el que estamos en un taller sketchando al momento en el que vemos ese producto funcionando en manos de usuario en vivo, debe ser igual a 0. Es decir, debe ser en tiempo real. Y entonces ellos tuvieron a bien de subir este código de forma open source, abierto, uno lo puede usar y experimentar. Y aquí tenemos el ejemplo a grandes rasgos de ese proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos el sketch, luego se genera un wireframe en tiempo real, ese wireframe está asociado a código, y una red neuronal, aquí es donde entra el machine learning, y métodos de deep learning también, donde se convierte esto en el markup de HTML. Por supuesto, ya se tienen a partir de eso componentes preconstruidos del design system, lo cual tiene ciclos iterativos donde, por llamarlo así, mutan y generan muchas variables, muchas distintas versiones de ese mismo sketch que ahora está convertido en HTML. Con este design system, y al final tenemos un prototipo interactivo que ya no está a nivel InVision u otra plataforma, sino ya es un producto que tienen los usuarios en tiempo real, ¿no? Entonces, la primera vez que nos preguntábamos esto, decíamos, bueno, pero ¿qué onda? O sea, ¿dónde queda el componente humano? ¿Dónde queda el componente donde, pues, el diseño es una
es una disciplina, pues, rayando en lo artístico. Y nos preguntábamos si fuera posible aplicar estos métodos para algo tan sutil y tan complejo como es el diseño de producto digital. Y yo creo que sí. Entonces, les voy a mostrar un poquito de un video, no se los voy a mostrar todo, pero básicamente ellos lo aplicaron a crear o recrear o generar una obra maestra de un artista que conocemos, que es Rembrandt, que es uno de los grandes exponentes del arte. Y ellos decían, ¿cómo podemos crear con inteligencia artificial el nuevo Rembrandt? One of Rembrandt's great achievements was to portray human Entonces, emotions y tal vez no estamos tan lejos de ver eso, ¿no? Hay mucha gente que ya está trabajando en eso y obviamente el día que eso suceda y que eso ya funcione bastante bien, hoy creo que el 20% del código producido por esa inteligencia artificial es reutilizable, pero tal vez en 6 meses, tal vez en un año, el 80% será reutilizable y no se tendrá que hacer retrabajo. Pues probablemente va a cambiar toda nuestra industria y va a cambiar lo que hoy hacemos, ¿no? Y nosotros queremos estar ahí, vemos el tema de innovación como un proceso de destrucción constructiva y no nos queremos perder eso. Y en vez de ser disruptivo, pues queremos estar en esas reflexiones. Entonces, hemos llevado estrategias para hasta cierto punto adaptarnos al cambio. Y ahí ya son como un poco las ideas que tenemos alrededor de innovación. Y de cierto modo no estamos nosotros en la innovación disruptiva de inventar cosas totalmente nuevas, pero estamos muy atentos a cómo está evolucionando nuestro mercado y cómo esas amenazas a nuestro modelo de negocios se pueden volver oportunidades de negocio. Y hemos hecho el crecimiento comercial de la empresa basado en este modelo, a donde Demultiplica, que inicialmente hacía UX, nos hemos vuelto un ecosistema que hace diseño de productos digitales. Entonces, sobre la misma oferta de valor, fuimos construyendo nuevas capacidades como es Metriplica, que hace consultoría de analítica web, .lab, que son laboratorios de user research, Contento, que es SEO y content marketing. Al final fuimos especializándolos no solo en UX, pero en todo lo que pueden necesitar nuestros clientes para hacer el diseño exitoso de sus productos digitales. Y hoy nos estamos volviendo hacia un tema que tiene más que ver con la transformación digital, entendido como el cambio de chip que necesitamos tener todos para ser exitosos en el mundo digital y adaptándonos a una tendencia del mercado en el cual el UX y lo digital se ha vuelto tan importante para nuestros clientes que ya lo están haciendo in-house. El 80% de nuestro mercado son bancas. Los grandes bancos, casi todos ya tienen su Digital Factory. En 2-3 años en México,
Bancomer, Scotiabank, Santander, todos desarrollaron sus Digital Factory. Y entonces eso al inicio es una amenaza para nuestro modelo de negocio, porque si lo van a hacer in-house, ¿cuánto tiempo se van a tardar para hacerlo igual de bien que nosotros y más económico? ¿Y cuánto tiempo todavía van a necesitar agencias como nosotros para ayudarles? Y entonces empezamos a crear nuevos spin-offs que son como Academy, en el cual capacitamos al mercado en UX, capacitamos a nuestra competencia, capacitamos a nuestros clientes y se vuelve también un negocio para nosotros, o el tema de talent, en el cual reclutamos al mejor talento digital, pero ya no para nosotros, para meterlos a trabajar en esas fábricas digitales de nuestros clientes, o temas como agilidad o transformación digital, en el cual lo que hemos aprendido adentro de cambio de cultura, de forma de trabajo, de agilidad, de coaching, de maneras de tomar decisiones, lo estamos también trayendo a nuestros clientes. Entonces, son movimientos que no son muy intuitivos, que son contraintuitivos, porque pareciera que nos estamos canibalizando nosotros mismos, pero la verdad lo que está sucediendo es que nos está dando todo el crecimiento que estamos teniendo en México, a donde estamos duplicando de tamaño a nivel personas y ventas y facturación cada año, empujando por ese movimiento. Y eso nos ha llevado como que a pensar cuál era nuestro modelo de innovación y nos ha inspirado a proponer ese modelo de innovación a nuestros clientes, porque compañía que hace diseño de productos digitales, hemos complementado nuestra oferta de valor, pero no lo hemos cambiado. Finalmente ayudamos a nuestros clientes a llegar a sus metas de negocio a través del uso de canales digitales, el diseño, ¿no? Y simplemente para diseñar necesitas complementar con todas las disciplinas, no solo UX. Y cuando nos volvemos sobre el tema de acompañar la transformación digital y proveerles recursos y de cursos y de coaching, etcétera, seguimos ampliando esa oferta de valor, pero no la estamos cambiando. Si ellos ya están en una estrategia de hacerlo in-house, nos volvemos el habilitador que va a hacer que esta transformación in-house sea exitosa, pero es la misma oferta de valor. Te vamos a ayudar con digital a llegar a tus objetivos de negocio. Y los clientes no han cambiado. Y eso nos ha hecho un modelo de disrupción hacia adentro o de innovación hacia adentro que está apalancando nuestro crecimiento. Y es a donde tenemos como ideas para nuestros clientes que vienen no tan fundamentado en el tema de Lean Startup, en el sentido de que Lean Startup es de los métodos más usados en innovación y hay ahora realmente toda una tendencia a implementar las empresas grandes. Nosotros también lo usamos en diseño de productos digitales, pero nos acordamos que es algo que ha sido diseñado para startups. Y entonces, cuando ya eres un negocio establecido, seas una consultora de nicho como Multiplica o seas un banco muy grande, no estás exactamente con la misma problemática y entonces tienes un camino que es el que nosotros estamos proponiendo, que es diferente. Una startup está en el negocio de encontrar quiénes son sus clientes y está en el negocio de entender cuál es su oferta de valor. Cuando eres un negocio establecido, ya tienes tus clientes y tienes claridad sobre tu oferta de valor. Y entonces tú puedes jugar sobre los otros elementos de tu business canvas, sobre tal vez cómo digitalizas tu proceso, cómo cambias la manera de hacer la relación con el cliente, los clientes. Y ese puede ser una manera menos traumática, más rápido, con menos riesgo, con menor inversión, de empezar a reinventarte como negocio y de hacer innovación. Y es un poco
ese camino el que nosotros ofrecemos y proponemos. Ok, entonces veamos un ejemplo concreto de cómo estamos aplicando la disrupción de cara a la industria. Específicamente sobre la industria bancaria, hay tres elementos que están, a nuestro parecer, siendo macrotendencias que podemos apalancar para lograr este crecimiento exponencial. Lo uno tiene que ver con los APIs de Machine Learning. Todos los grandes jugadores, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, han dado como API muchos de sus métodos computacionales más avanzados y nosotros podemos aplicarlos hoy en día realmente de forma muy económica y muy efectiva para utilizarlos de forma disruptiva. Lo segundo tiene que ver con interfaces conversacionales y el movimiento que cada vez va a ser más claro de cómo vamos a empezar a hablar directamente con nuestros dispositivos. Una forma de interfaz conversacional puede ser un chatbot, esa fue como la primera generación, pero más adelante tiene que ver con cómo vas a hablar con las bocinas inteligentes o con los distintos dispositivos a lo largo de tu vida. Y finalmente, el RoboAdvisor. Y ahorita vamos a adentrarnos muchísimo en este tema del RoboAdvisor, que básicamente tiene que ver con inversión automatizada. Vámonos a ver qué es el RoboAdvisor en específico. Bueno, un RoboAdvisor es un cambio en la forma de relacionarnos con nuestro porvenir, si vemos el dinero como un facilitador de ese porvenir, donde nuestro dinero ahora ya no trabaja, nosotros no trabajamos para el dinero, sino el dinero trabaja para nosotros. Y en vez de endeudarte o de pedir un crédito, más bien inviertes y haces crecer ese dinero sin ser experto en finanzas, sin tener esa necesidad de estar todo el tiempo cuidando el broker, sino la inteligencia artificial y el producto generado por estos equipos especializados permite que tu dinero crezca. Y evidentemente tiene que ser personalizado según nuestros objetivos de vida y adaptado a nuestro estilo o conocimiento sobre inversión y flexible de acuerdo a nuestro apetito de riesgo. Entonces, específicamente un RoboAdvisor era un servicio que se llamaba Wealth Management, que era solo para millonarios. Ahora, ¿cómo lo automatizamos y lo hacemos online para todos, incluidos ese mismo segmento Premier? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando algoritmos para invertir de forma personalizada y podemos entonces, al no ser un asesor financiero humano, ofrecer esos beneficios a una fracción del costo de lo que costaría este asesor financiero humano. De tal modo que estamos democratizando el acceso a estrategias de inversión que antes eran accesibles solo para unos pocos. ¿Qué tanto es esto una macrotendencia? Pues bueno, se calcula que el 10% de los assets under management globales, es decir, del dinero que está siendo administrado por los fondos de inversión a nivel global, el 10% ya va a ser de forma automatizada y administrado por RoboAdvisors. Y para el 2025, BlackRock, para darnos una idea que es el principal fondo de inversión de este tipo, va a tener los RoboAdvisors 3 veces más ese volumen. Entonces, es una tendencia en el sector innegable y lo interesante es cómo somos parte y qué hacemos nosotros que estamos viendo esa tendencia y cómo nos sumamos. Bueno, nada más como para ver cómo hay una distinta, es más o menos la misma oferta de valor, pero exponencialmente mejor, por llamarlo así. Entonces, cuando originalmente tú para poder tener un Wealth Manager tenías que invertir mínimo $10,000, ahora puedes abrirlo desde $1 solo. Mientras te cobraba un fee de 20% de rendimiento anual, ahora el fee de administración es de 0% o de 0.5%. Mientras antes eran productos preempaquetados para todos los clientes o los clientes entendidos como tu nivel de riesgo, simplemente te perfilaban y según tu perfil de riesgo te daban un paquete de productos. Aquí se adapta a tu momento de vida, mientras que se rebalanceaba tu portafolio cada mes o cada semana, aquí se hace en tiempo real, como streaming. Y ahora tu inversión se basa en tus valores, es decir, el Social Responsible Investing tiene que ver con, oye, yo solo quiero invertir en organizaciones o empresas que tienen un impacto social positivo o que no están ayudando a incrementar el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo de RoboAdvisors on Betterment, enfocado a momentos de vida, donde el primer management es gratis, Wealth Simple, rebalanceo automático y Acorns, donde
no intenta cambiar la forma en que las personas se relacionan hoy en día con su dinero. La gente gasta más de lo que le gusta ahorrar por naturaleza. Entonces dice, ok, cada vez que gastes algo, voy a agarrar un pequeño porcentaje, voy a redondear el cambio y lo que voy a hacer es invertir ese redondeo y voy a invertir ese pequeño porcentaje por cada uno de estos gastos con microinversiones. Y ¿cómo se ha transformado esto con interfaces conversacionales? Bueno, Penny es un financial coach y del mismo modo en que un wealth manager tú puedes chatear vía WhatsApp con tu wealth manager o con tu broker. Del mismo modo, Penny tiene una interfaz conversacional donde le preguntas cosas como de, oye, ¿puedo gastar esto? Porque según yo ya estoy muy gastado este mes. Y te dices, sí, tienes razón o no, adelante. Y le puedes hacer distintos tipos de preguntas y te las responde como si fuera tu coach financiero. Todo esto va a evolucionar muy rápidamente. El mayor sector de crecimiento en dispositivos digitales son los smart speakers. A partir de este año que viene, todos los speakers, así como ya todas asumimos que tienen Bluetooth, van a tener muchas de ellas Google Assistant y otros motores de conversación empoderados por inteligencia artificial o machine learning en específico. Y bueno, hoy en día Google Assistant ya está en 400 millones de devices y Google acaba de hacer una alianza con más de 225 marcas para que no solo esté en dispositivos que ellos comercialicen, sino en casi que todos los smart speakers que habrá dentro del próximo año en el mercado. Entonces, comparando y regresando a nuestro OKR de cómo hacer esto 4 veces o 10 veces más eficiente, todos los robo-advisors que vimos en el mercado tenían el mejor de ellos un rendimiento de 11%, 10% anual. Y entonces dijimos, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un pequeño experimento, hacemos un equipo especializado en machine learning y en diseño de producto digital financiero con interfaz conversacional? E intentamos, inicialmente, nuestra primera hipótesis era si le podemos ganar a estos robo-advisors, por lo menos en el rendimiento. Podemos ofrecerle algo mejor que ese 11%, 10% anual a los clientes en caso de que quisiéramos irnos por esa ruta. Y hicimos un experimento muy interesante en una plataforma que se llama Quantopian y corrimos distintos algoritmos, lo trabajamos durante varios sprints y logramos un 40% de retorno de inversión anual. Entonces dijimos, ok, este beginner's mind, esta mente de principiante, esto de ver el mundo con la curiosidad de un niño, sí es posible. Al principio éramos muy escépticos respecto a si lo podíamos lograr, todavía lo somos, es un escepticismo sano. Sin embargo, logramos en este primer experimento lograr 4 veces más el rendimiento que el mejor robo-advisor en el mercado. Entonces, eso nos dio ciertas ideas para ver en qué parte de la matriz de innovación nos gustaría seguir avanzando. Un poco lo que estamos trabajando a ese nivel tiene que ver con 2 etapas para cambiar la forma de las instituciones financieras de relacionarse con sus clientes. Entonces, con un banco grande aquí en México, estuvimos investigando cómo cambiar el proceso habitual de contratación o de venta para segmentos altos. Muchas veces es como muy comercial, es empujar productos, es hacer una serie de preguntas, entender el cliente qué tiene contratado, qué no tiene contratado, llenar un formulario y en base a ese ofrecerle los productos que no tiene contratado. Y es una forma de relacionarse con los clientes que está un poco anticuada y que está alejada de las expectativas del cliente hoy. Incluso creo que es una de las razones por las cuales odiamos a los bancos en general. Y nos hicimos la pregunta de, ¿y si cambiamos eso? Si en vez de hacer preguntas para llenar un formulario, entablamos una verdadera conversación en la cual realmente buscamos entender a dónde está esa persona en su vida financiera, darle un diagnóstico que le permita conocer mejor su salud financiera, darle un roadmap de cómo mejorar la salud financiera y ya después, si está entusiasmado por todo eso el cliente, pues ok, brindamos los productos. Y entonces es ahí a donde empiezas a incluir temas un poco innovantes como pasar de interfaces transaccionales a realmente interfaces conversacionales que ya no están basadas
basados en formularios y que están ya con chatbot, con inteligencia artificial. Y como ven, es sobre el modelo que ofrecimos antes, en el cual el cliente ya tiene su oferta de valor y tiene su cliente, y lo que está cambiando es la forma de atender a ese cliente, la manera de darle el servicio. Podemos mostrar estos ejemplos brevemente. Esto era como estaban antes, ¿no? Entonces, este es un típico formulario que utilizaba el ejecutivo para empujar productos financieros. Te hacía una serie de preguntas. Si no tienes tarjeta, perfecto, yo te doy tarjeta. ¿No tienes seguro? No te preocupes, yo te doy un seguro. Simplemente era como un checklist donde si no lo tenías, yo te empujaba ese producto. Y como los asesores financieros eran recompensados por la eficiencia de la colocación de estos productos financieros, siempre se iban un poco por intentarte colocarte una tarjeta de crédito, aunque no la necesitaras, ¿no? Sin embargo, el cambio de paradigma es ahora un check-up financiero, donde primero hablamos sobre tus objetivos de vida. A partir de esos objetivos de vida, diagnosticamos cuál es el estado de tu salud financiero en distintos tracks: deuda, ahorro, planeación. Y a partir de eso, te preguntamos más sobre ti, sobre tus relaciones interpersonales, sobre qué te gustaría lograr en el mediano, corto y largo plazo. Y hacemos una simulación de distintos escenarios y al final te damos un printout para que tú puedas reflexionar sobre él o tomar decisiones. Es decir, no intentamos venderte en primera instancia un producto, sino entender cómo te ayudamos a ti a entender mejor tu estado de salud y poder tomar acciones concretas para mejorarlo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una interfase conversacional en nuestras primeras iteraciones. Me encantaría poderles mostrar las últimas, pero no puedo. Y la idea es tener una conversación. El chiste es que esta herramienta, si fuera efectiva, ni siquiera tuviera que verle el ejecutivo, sino que con solo estar utilizando las flechas de su teclado, pudiera no romper el contacto visual y tener una conversación fluida e inteligente. Entonces, en la medida en la que esta herramienta es y será siguiendo exitosa, será el momento en que desaparece, en el momento en que ni siquiera existe. Y ahí se nota como también una cierta transformación hasta en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en la manera que lo hacemos, porque realmente hubo mucho trabajo sobre construir como ese guión de la conversación, y para hacer eso invitamos a personas cuya profesión es sacar información de la gente y leer a las personas y generar confianza. Invitamos un psicólogo, un doctor, un detective privado, y les pedimos interactuar con clientes reales del banco para ver qué técnicas usarían ellos naturalmente para entablar una conversación que les permita conocer al cliente y que les permita entender cuál era su salud financiera. Después construimos los guiones de conversaciones y los probamos un montón de veces en sucursal, con clientes reales, con los asesores, para realmente lograr ese proceso fluya, ¿no? Y pudimos validar que efectivamente fluía, ¿no? Que la curva de aprendizaje del asesor de venta era espectacular. Él te decía, es increíble, lo aprendí en 5 minutos y eso está fluyendo. Entonces, eso en una siguiente etapa se vuelve algo que ni siquiera tienes que hacer input con los dedos y lo haces a través de voz. Y el trabajo de diseño de experiencia de usuario, en vez de pintar pantallas, es construir conversaciones, es entrenar chatbots a interactuar con seres humanos. Y son esas innovaciones que estamos explorando. Y lo anterior que les enseñó Rodolfo es como el siguiente paso, porque hoy es un sistema que va a tener reglas de negocio y en base a esas reglas de negocio va a poder sugerir algunos productos, pero todavía no es una inteligencia artificial que automáticamente, en base a lo que te conoce, te puede proponer hacer ciertas inversiones en el cual le va a ganar a la bolsa o va a estar alineada a tus objetivos. Entonces, era un poco como intentar ilustrar y salir de solo el discurso teórico de hoy en el día a día, cómo ya se está trabajando, y son bancos aquí en México, no es en Estados Unidos, y son temas que estamos presentando a casas de bolsa. Hay un verdadero interés por eso y es algo que se está volviendo una realidad, ¿no?
al final, regresamos al tema de esa evolución hacia el tema de la transformación, que siempre decimos, todo en la vida y todo en el trabajo es sencillo, excepto el ser humano. Si no fuera por los seres humanos, todo funcionaría. Y la innovación no es una excepción, ¿no? Realmente lo que terminamos viendo es que lo más retador para nosotros no es un tema de tecnología, tiene su chiste y bueno, hay que hacerlo bien, pero sigue siendo los dos retos que presentamos al inicio. Cómo nosotros adentro pasamos de una cultura de delivery a una cultura de innovación. Cómo con los clientes logramos retar sus modelos mentales exitosos de una manera constructiva que haga que entren con nosotros en esas conversaciones y se arriesguen con nosotros a hacer ese tipo de cosas. Entonces, no tenemos un método científico patentado todavía, pero pudimos observar un par de cosas que nos han funcionado y pudimos observar 250 cosas que no han funcionado también. Y un poco el proceso que se ha llevado es el siguiente, es empezar con delivery para generar confianza. Es decir, no hay una sola conversación de innovación con cliente que no haya iniciado desde una base de ganarse la confianza. Y la primera manera de ganarse la confianza es un poco quitarle la piedra del zapato. Y muchas veces ha sido por hacer cosas muy operativas, muy de delivery, pero simplemente generar confianza de que sabemos lo que hacemos y que cumplimos con nuestra palabra es como que la base para empezar a tener esas conversaciones. Las veces que hemos intentado llegar con ideas muy de innovación, desde un principio no había esa confianza que permitía tener esa conversación. Y poco a poco cambiar lo que es la entrega, el delivery, por una entrega de valor y hacer el cambio de chip tanto con el cliente como adentro con nosotros. Al final el cliente tiene cierta claridad en sus objetivos y siempre te va a decir, ese es mi encargo, yo quiero una app, yo quiero una página, quiero que esté así y así, y la necesito ya en producción en tanto tiempo. Y obviamente los equipos pues van a estar enfocados a eso, ¿no? Escuchan eso y dicen, ok, o sea, para que el proyecto sea exitoso tenemos que hacer eso. Entonces, adentro esa parte la hemos trabajado para el gran reto, el gran salto cuántico es de ese approach. Ese approach está basado en la arrogancia del cliente que dice, yo ya sé qué necesito, ya sé lo que quiero, y si hago eso va a funcionar con el cliente y voy a tener la innovación que yo deseo. Y no es cierto, porque si fuera cierto ya hubiera hecho toda esa innovación y sería mucho más innovante de donde está. Y después está en la arrogancia de la consultora, que dice, pues yo entiendo que esa es tu problemática y yo soy el experto de diseño de producto digital y como yo soy experto en eso, pues me pongo así a pintarte las pantallas y hacerte la experiencia más extraordinaria del mundo y no me hago la pregunta de si realmente, o sea, más allá de lo que me estás pidiendo, eso es lo que realmente necesitas. Y entonces se ha trabajado eso de manera paralela para cambiar ese chip y adentro lo que ha generado, que está empezando a generar ese cambio, es todo el trabajo que ha hecho el equipo de Multiplica en construir un marco de trabajo. Al final, después de años de hacer Kanban y Scrum y Lean Startup y Lean UX y todo eso, empezamos a aterrizar nuestro marco de trabajo y al hacer trabajar todas las cabezas y todos los consultores en ese marco de trabajo, hemos insistido mucho en lo que son las etapas iniciales del proyecto, que le llamamos comprender, en el cual ciertos consultores del equipo empezaron a introducir una serie de talleres y de técnicas que están enfocados en entender a profundidad
la necesidad del cliente. Y una vez que se definió ese marco de trabajo, una vez que se empezó a capacitar los equipos ese marco de trabajo, se empezó a probar ese marco de trabajo con los clientes. Y hubo un par de proyectos en el cual el cliente nos surgía de ponte a pintar pantallas, necesito que me entregas en un mes, y a donde el equipo habilitado por ese marco de trabajo le dijo, espera, vamos a entender a profundidad tu necesidad. Y sé que te vas a estar estresado durante un mes, porque durante un mes o mes y medio no voy a pintar ninguna pantalla. Y empezaron a hacer una serie de talleres con los clientes que generó ese entendimiento a profundidad y que empezó a cambiar el approach de algo que estaba orientado mucho al delivery y orientado mucho más a lo que es el valor y lo que es la innovación. Y de cara al cliente, pues no era tan sencillo como decirle, mira, nosotros sabemos lo que hacemos, ese es nuestro marco de trabajo y tú aguántate y trabaja a nuestra manera. Pero funcionó a través de algo que le llamamos preguntas transformadoras. Es decir, al momento que hemos empezado con generar confianza, podemos adentrarnos y tener conversaciones más profundas con los clientes, más de fondo, y están más abiertos a tener esa conversación con nosotros. Y algo que por experiencia propia les sé decir que no funciona, porque lo he hecho muchas veces y nunca me ha funcionado, es otra vez llegar desde la arrogancia y decirle, oye, pues como yo hago innovación con todos esos bancos y todos esos clientes, yo soy el mega experto de innovación disruptiva digital para bancos, y entonces tú hazme caso y cambia tu proyecto y cambia tu idea. Y eso nunca ha funcionado. Tienes un pushback muy grande. Como son educados, les lees la mente, no te lo dicen, pero finalmente, oye, ¿tú quién eres? ¿No? Eres una pequeña consultora. Si fueras tan bueno, serías el dueño del banco y serías tan exitosos como nosotros. No te imaginas lo complejo y el trabajo que nos ha llevado a nosotros llegar a esa definición. ¿Cuántos directores de diferentes áreas tuvieron que ponerse de acuerdo para definir ese proceso? Y tal vez ese proceso no es tan user-centric y no es tan innovante, etcétera, pero lo que tú propones no nos va a ayudar, va a crear caos y más problemas dentro de la organización. Entonces, ese es el tipo de approach que nunca funciona y que nos costó trabajo entender por qué no funcionaba y qué estábamos nosotros haciendo mal. Y el approach que sí funciona, una vez que has establecido esa confianza con el cliente, son preguntas transformadoras. Son ejercicios, son talleres en el cual tú no estás empujando tus ideas de innovación, tú no estás empujando tu agenda, pero estás invitando al cliente a reflexionar. Y estás respetando también el nivel de apertura que tiene, el momento de madurez que tiene, y estás tomando lo que él te da, ¿no? Hasta donde él te deja cuestionar, hasta donde él te deja, y se vuelve un trabajo en común, y solito el cliente, ahora sí, es cuando él dice, creo que tienen razón y creo que lo que estaba pensando inicialmente no va a resolver, y sí hay que repensar la oferta de valor, y sí hay que cuestionar si necesitamos una app o otra cosa, y empieza a trabajarlo contigo, y ahora ya estás del otro lado, ¿no? Ya estás trabajando realmente en ese tema de innovación y no solo produciendo pantallas. Entonces, ese es un poco lo que les podemos contar. Todo eso también es nuevo para nosotros y para la industria en general, creo, y es algo work in progress, es lo que también sabemos que no es la única manera de verlo y de hacerlo, y que hay un montón de otros caminos exitosos, pero es el caminito que hemos empezado nosotros a explorar y que queríamos compartir. Nosotros estamos resolviendo esos retos de innovación hacia adentro, hacia el cliente, con una solución muy soft que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con ese cambio. Porque al final
lo que vemos es que si no logramos cambiar la cultura y los modelos mentales, desde los nuestros hacia los de los clientes, es imposible generar productos digitales innovadores. Si no hacemos esa labor, nos vamos a mantener haciendo business as usual. Vamos a hacer páginas un poco más usables y más persuasivas y apps que funcionan, pero no daremos ese brinco que necesitamos dar, ¿no? Y ese es un poco el camino que empleamos nosotros, ¿no? Sí, es decir, como utilizamos al principio los productos y los proyectos como agentes de transformación al interior de la organización, sabemos que no es fácil y lo que intentamos hacer es negociar estados de excepción. Es decir, ok, sé que usualmente lo haces siempre así, pero intentemos, solo por esta ocasión, experimentar, hacerlo de esta alternativa que previamente con la confianza y con entender muy bien cómo funcionan por dentro y las múltiples interdependencias de la organización, podemos crear este pequeño estado de excepción, ¿no? Y a partir de eso empieza a cambiar la mente de las personas cuando son co-creadoras y copartícipes de este proceso y de transformación. Y estos embajadores del cambio son los que se vuelven como una ola expansiva al interior de la organización. Y curiosamente, siempre viene de la persona en que menos lo pensarías. Usualmente son los que dicen que no a todo al principio. Y dicen que no a todo por una buena razón, porque creen que tú no conoces lo suficiente de sus necesidades y su dolor y tú solo vienes a darles algo prescriptivo y realmente no te has dado la molestia de entender qué es lo que realmente le duele. A partir de ese momento que entiendes y logras transformar o cambiar la percepción de los que siempre dicen que no, son los principales prospectos a volverse embajadores de este cambio al interior de la organización. Y finalmente, regresemos al propósito. Hay que, para pedirle el cambio a otras personas, hay que verse en el espejo uno mismo, intentar ver lo difícil que es el cambio y aplicarlo a uno mismo en su vida personal, en la vida del equipo, del proyecto. Y finalmente, recordemos que toda esta transformación no tiene ningún sentido si no está basado en los valores, en el propósito de los equipos. Simplemente para terminar y abrir la sesión a preguntas y respuestas, quería platicarles un poco sobre el ajolotl. El ajolotl es este pequeño animal que ustedes ven aquí y guarda un secreto muy importante sobre poder lograr, pues no la vida eterna, pero sí extender indefinidamente la vida del ser humano. De tal modo que hemos escuchado de distintos tipos de especies animales que si les cortan una parte del cuerpo puede regenerarse. Bueno, pues el ajolotl es el maestro de todas estas especies, tiene 10 veces más información genética que nuestro DNA y está siendo estudiado muy cercanamente por muchos científicos que quieren entender cómo podríamos regenerar el cuerpo humano y las células para extender indefinidamente nuestra vida. Entonces, el ajolotl es mexicano, antes la Ciudad de México era un lago, y lo menciono porque tiene que ver con la plática, porque habla de la regeneración, ¿no? Habla de que a veces para construir algo hay que destruir otra cosa y eso va a ser doloroso. Entonces, sí, el ajolotl puede regenerarse indefinidamente, no solo miembros de su cuerpo, sino también órganos internos, la médula espinal, muchas otras partes del cuerpo. Y lo interesante es vernos a nosotros mismos como un ajolotl. No es fortuito de que tenga carita como de pito. Es de las pocas especies que pueden pasar del estado de ser muy joven a un estado de madurez sin cambiar muchos de su organismo. Entonces, de algún modo, ¿cómo nos mantenemos regenerándonos continuamente? Pues teniendo esta mentalidad y capacidad de regeneración como un ajolotl. Y muchas gracias por su atención, por su tiempo, y abrimos a las preguntas que pueda tener el público. Vale, muchas gracias Rodolfo y Gael. Gracias por compartir con nosotros este rato. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Les menciono la primera. Dice así, si bien el enfoque ha sido en banca y tienen resultados increíbles, ¿cómo ven ustedes la transformación digital en el sector retail de América Latina?
No tengo yo en lo particular mucha experiencia en retail, entonces hablo desde la ignorancia y la arrogancia. Pero si los bancos, que son de las organizaciones más arcaicas y más lentas en transformación, que no se han preocupado históricamente por escuchar, entender y moverse a la velocidad que el mercado, retail me suena que definitivamente es mucho más fácil. ¿A qué me refiero? Una vez más a la arrogancia, que es mucho más fácil. El principal jugador ahorita de métodos alternativos de scoring de riesgo no es ningún banco, se llama Alibaba, que como saben es un e-commerce enorme a nivel mundial, y ellos lo que dijeron es, ok, la gente no le interesa el dinero, lo que le interesa es el acceso a productos y servicios y a un estilo de vida que le da el dinero. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que pedir un préstamo bancario para comprar esta pantalla de plasma que quiero? ¿Por qué no simplemente creo con 3 clics la forma de otorgarte un crédito, yo Alibaba, sin pasar por el banco, para que puedas comprar esa pantalla? Entonces yo creo que en la medida en la que el retail se entienda como que sí, su responsabilidad también es facilitar los métodos financieros para que adquieran sus productos, como lo está entendiendo Alibaba, se va a empezar a ver más como un banco y menos como un retail. Habiendo dicho eso, Alibaba no se ve como una empresa de e-commerce, se ve como una empresa de ciencias de datos. Entonces sí, creo que todo va hacia data science. Hay grandes oportunidades en retail, y en retail hay mucha innovación. Yo creo que hay retails que están explorando interfaces conversacionales, hay cosas como el famoso botón ahí que tiene Amazon cuando se te acaba el producto para lavar tu ropa, le aprietas un botón y ya te lo traen. Amazon también ha hecho cosas como que te entregan a tu casa, pero tú le abras la puerta desde donde estés y ellos van y dejan las cosas en tu casa. En México no sé qué tanto funcionaría, creo que nadie confiaría, pero en Estados Unidos lo están haciendo. O el concepto también de Amazon de tiendas sin ningún checkout, a donde es todo con RFID, entonces es como el proceso de checkout más frictionless, es cuando pues, no hay checkout, agarras las cosas y te vas y automáticamente detectan y te cobran. Y entonces yo sí creo que es un sector a donde la innovación está muy, muy presente, y también creo que hay una gran oportunidad porque todavía no hemos resuelto del todo bien la experiencia de compra online de retail. Por ejemplo, sigue siendo complicado, creo que ningún supermercado ha resuelto cómo hacer que la experiencia de hacer mi súper online o a través de una app sea igual de buena que para otros tipos de e-commerce, ¿no? Por lo complicado que es de tener tantos productos y de pasar tanto tiempo buscándolos, etc. Vale, muchas gracias. Esta pregunta también va enfocada un poco hacia tiendas retail. Dice, ¿cómo consideran que debe llevarse el marco de trabajo para una estrategia digital en un área que se encarga de desarrollar productos finales para las tiendas retail? Un buen proceso para hacer un buen producto digital no creo que sea fundamentalmente diferente por el tipo de industria. Nosotros no cambiamos metodológicamente cuando una página de un banco o la de o la de la VM o la de usuario, y utilizando métodos que no son los típicos estudios de mercado o los focus groups, sino realmente tienen que ver más con métodos etnográficos de observar al usuario en su contexto. Y hay muchísimo link. Google acaba de sacar una camarita que automáticamente te la pones en tu ropa y va detectando cuál es un día en tu vida de user researcher siguiendo a todos tus clientes, sino hay muchos métodos muy interesantes habilitados por Computer Vision que permiten entender a profundidad el tipo de personalidad
el tipo de comportamiento según el momento de vida, según el momento de la semana, en el mundo físico, de cuál es ese dolor que tú estás intentando resolver. Es decir, la gente, si pudiera no tener que ir al súper, salvo ciertas excepciones, no iría al súper, abriría su refrigerador y ya tendría su comida preparada, ¿no? Entonces, entender muy bien cómo embona en la vida de tus usuarios y entender no el usuario como esta target audience que tú segmentas según la edad y el género, sino a niveles más profundos como pueden ser la personalidad y sus patrones y sus aspiraciones de vida. Es ahí donde creo que está la oportunidad para el retail en particular, sobre todo porque tiene muchos datos, a diferencia de otras industrias. Un segundo. Sí, lo que tiene retail son especificidades, pero no tienen que ver mucho en cómo diseñas tu producto digital, pero sí tienes focos que son muy específicos, por ejemplo, el manejar un catálogo de producto muy extenso, como tienen muchos e-commerce, tiene su complejidad a nivel, por ejemplo, UX, cómo los presenta, cómo hacer recomendaciones, la empresa detrás. En México tienes problemática de cobros, ¿no? A donde hay mucho rechazo de tarjeta o los bancos se protegen. Entonces, sí tienes una serie de problemáticas que están alrededor de tu construcción de productos digitales que son muy específicas de retail. Pero el método en sí de cómo construir tu producto no creo que cambie mucho de una industria a otra. Sí, yo simplemente como pequeño, no sé, takeaway, sería para mí la estrategia de concierge, que no es escalable. El concierge es alguien que literal te acompaña y te da una especie de servicio de personal shopper, y eso te permite de forma muy rápida y desde etapa muy temprana poder entender realmente cuáles son las necesidades en todo el customer journey con todos sus touch points. Entonces dices, oye, pero yo soy un e-commerce o yo soy una tienda muy grande, yo no voy a tener un personal shopper y un concierge service para todos mis clientes. No, al principio no tienes que entenderlo como algo escalable, simplemente intenta entender a profundidad toda la complejidad del ser humano y todas sus contradicciones con esta estrategia de concierge. Esa sería mi sugerencia. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra? Sí, tenemos una última pregunta ya para terminar. Dice, ¿cómo lidiar con la burocracia propia de las grandes empresas de corte tradicional para que no se entorpezca el proceso de innovación? Si lo sabes, nos dices, por favor. Sí, realmente es una... esa burocracia es el sistema inmunológico y está hecho para salvaguardar los procesos. Y si uno sufre de la burocracia como consultor, el mismo cliente la sufre todos los días. Entonces, ellos son los más sensibles a poderte ayudar a entender cuál es la parte más dolorosa de ese proceso burocrático. Y es en el momento en el que no solo ves la superficie, sino te pones en los zapatos de tus colaboradores del lado del cliente, donde ellos te pueden decir, porque ellos lo sufren todo el tiempo, y es realmente a partir de este primer momento de empatía, donde te das cuenta qué parte de su proceso interno es hackeable y qué parte de su proceso está ahí por una razón que tú ahorita no conoces y que te parece muy tonto que sea así, pero en el fondo si conocieras más, te darías cuenta de, ahora entiendo. Y en ese momento en el que entiendes, puedes hacerlo. Mi propuesta de lo que me ha funcionado en proyectos anteriores es invitar a toda esta gente que nadie quiere invitar al taller de co-creación. ¿Por qué voy a invitar al área legal? ¿Por qué voy a invitar a riesgos? ¿Pero qué tiene que ver el contador en esto y el abogado? Ellos son los que tienen las mejores ideas en la etapa de codiseño del producto, y desde etapa muy temprana te pueden advertir sobre las codependencias que tienen internamente con aspectos que le llamamos burocráticos. El solo hecho que le llamamos burocráticos habla de que no sabemos lo complejo que es, y yo los invitaría a que los hicieran parte a ese proceso burocrático de sus etapas de codiseño del producto. Una buena solución, pero que no es siempre fácil de tener, es tener un sponsor de muy alto nivel, que es alguien que va a poder hackear su propio proceso, que va a poder tomar otro tipo de decisión, hacer que las cosas sucedan más rápido. Entonces, si tienes acceso a esa persona y esa persona está convencido por la necesidad del cambio y la innovación, eso facilita un montón
para que todo se empiece a mover a otra velocidad. Aún así, muchas veces esas personas tampoco tienen el poder de cambiar todos sus procesos y toda su burocracia. Entonces, algo que han hecho algunas empresas bien, por ejemplo, Sura en México, en su área de innovación digital, primero tenían ese sponsor que era directamente el CEO, que le ha dado independencia al área de innovación, y esa independencia es como crear un entorno de excepciones, en el cual si llegas con la empresa y le dices, oye, la manera que tomamos decisiones, la lentitud de nuestros procesos, la burocracia, mata la innovación, mata la creatividad, desmotiva a la gente que quiere cambiar las cosas, tenemos que cambiar todo eso. Es too much, o sea, no vamos a poder cambiar todo eso, no lo vamos a poder cambiar de la noche en la mañana. Entonces, un otro approach es ni siquiera hablar de cambio, hablar de experimentos y tener un sponsor que tiene la capacidad de darnos un pequeño budget en el cual hagamos pequeñas excepciones y se lo planteamos como, mira, vemos esa oportunidad, si pudiéramos tener un producto así, ya sabes, tendríamos tal y tal beneficio para la compañía. Y la verdad, lo que yo te propongo que hagamos es un pequeño experimento. No voy a construir todo el producto, voy a hacer un MVP, me voy a tardar 5 semanas, voy a contratar esa agencia o lo voy a hacer con esas 3 personas de mi equipo y nos vamos a gastar 10 pesos, que es nada para el banco o para la empresa. Y si eso no funciona, bueno, perdimos 10 pesos, pero si eso funciona va a ser algo increíble, vamos a mostrar que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, presentados no como una iniciativa de cambio, pero como es un pequeño experimento y no tenemos nada que perder, es mucho más fácil. Nosotros lo traemos en el DNA, o sea, multiplica todo lo que hacemos y todos los que estamos somos experimento. La función de Rodolfo es un experimento, los proyectos de Rodolfo son experimento, y eso asusta menos. Tampoco es garantía, pero puede ser un approach. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de nuestra Open Session de hoy. Muchas gracias, Gael, muchas gracias, Rodolfo, y gracias a los que asistieron hoy. Por el chat interno les envié 2 links donde van a poder encontrar la grabación de esta charla. Uno es nuestro canal de YouTube que se llama Multiplica Play y el otro lugar es nuestro sitio web, que ahí las estamos poniendo todas. Pueden ver no solamente estas, sino las anteriores que hacemos cada jueves. Y para la próxima semana los invito también a la próxima Open Session. Estén muy pendientes en redes sociales, ahí verán cómo conectarse. Gracias entonces a los dos y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias por la atención. Buen día. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Buen día para todos. Chao. Bye.